Vale, buenas, ya estamos grabando. Tema 1, relaciones laborales y la nómina. ¿Vale? Estamos con la asignatura de FOL. Y lo primero que vamos a ver es ¿qué son las relaciones laborales? Pues bien, las relaciones laborales son un conjunto de normas, reglas y principios que regulan las relaciones sociales, lo cual permite una mejor convivencia humana. ¿Qué significa esto? Para trabajar necesitamos tener unas normas o reglas, ¿vale? Que regulen las relaciones entre, por ejemplo, el trabajador y el empresario, para tener una mejor convivencia. El derecho del trabajo es una rama del derecho que regula las relaciones individuales y colectivas entre empresarios y trabajadores, y las de ambos con el Estado. Vale, como hemos dicho, para tener una buena relación laboral necesitamos unos derechos. En ellos se van a regular las relaciones que tendremos empresarios y trabajadores y estas relacionadas con el Estado, como ahí dice. ¿Y esto por qué surge? Pues surge en la Revolución Industrial con el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque se necesitaba atender a las necesidades de regular jurídicamente la realidad social del trabajo humano, es decir, tener una regulación en vista a lo jurídico, en vista al Tribunal Supremo, por así decirlo, para poder ordenar las relaciones entre trabajadores y empresarios y solucionar posibles conflictos que puedan suceder. Por ejemplo, quién lleva razón en un día de trabajo, en un día que hay que descansar, cosas así. Quién lleva razón, por supuesto, y quién no la tiene. Y por ello existe la norma básica que regula el derecho laboral, que está en el texto refundido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esta ley es la número 8 de 1980 del 10 de marzo. Se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores y el artículo 1 va a hablar del ámbito de aplicación, es decir, dónde se va a aplicar esta ley. La presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario. ¿Qué significa esto? Que la ley se va a aplicar a los trabajadores que, por sí mismos, presten sus servicios a otra empresa, es decir, trabajen de forma libre, de forma voluntaria y dentro del mismo ámbito. Y los trabajadores van a trabajar para un empleador o un empresario. A efectos de esta ley, serán los empresarios todas las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes. Quiere decir que empresario puede ser una persona o puede ser una comunidad de bienes que reciban prestación de servicios de las personas referidas. Es decir, que los empresarios van a recibir una ayuda, un servicio de la persona que trabaja para ellos. Estas personas van a ser contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas. Es decir, las personas contratadas van a trabajar para empresas de trabajo que estén, por así decirlo, con los papeles puestos sobre la mesa. Y aquí vamos a referirnos a algunos términos que han salido o van a salir. Por ejemplo, voluntariedad. ¿Qué significa esto? Que el trabajador va a ser libre de decidir si coger o no el trabajo. Ha de ser libre también para dejarlo cuando quiera y romper su contrato de trabajo. Retribución. ¿Esto qué es? El trabajo debe ser pagado. Es decir, un trabajador va a recibir una retribución, un salario, ¿vale? Por cuenta ajena. Vale, anteriormente, no sé si ha salido por aquí.
mirad, por aquí sale, por cuenta ajena. Voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena. ¿Qué significa esto? Significa que los beneficios obtenidos pertenecen al empresario y es el quien distraerá una parte para pagar al trabajador. Es decir, por ejemplo, si un electricista trabaja para Iberdrola, por así decirlo, y va a una casa, realiza su trabajo y recibe un dinero por ese trabajo, el dinero no es para él, el dinero es para la empresa y luego éste recibirá su salario a final de mes. El trabajador trabajará bajo la organización y dirección del empresario. Como ya he dicho, el trabajador pondrá en su disposición la fuerza del trabajo, ¿vale? Su servicio, adoptándola a la producción de la empresa. Y por último, personal intransferible. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo trabajo en un bar, soy camarera, pero hoy no me apetece ir a trabajar, pues le digo a mi hermano que vaya por mí. Pues eso no se puede hacer, porque el trabajador tiene que realizar su trabajo por sí mismo y nadie puede sustituirle, porque tiene un contrato, para ello existen los contratos. Seguimos con regímenes laborales en la prestación de servicios. ¿Esto qué es? Bueno, no cumple los requisitos, se tratará de una relación excluida del derecho del trabajo. Es decir, que el derecho del trabajo o de los trabajadores no seguirán esta norma, por así decirlo, en su trabajo. Y esta van a ser los funcionarios, prestaciones obligatorias, consejeros en empresas, trabajos a título de amistad, benevolencia o buena vecindad, trabajos familiares hasta segundo grado, representantes de comercio y autónomos. Están cubiertos por el derecho mercantil. Es decir, ellos no van a seguir el derecho del trabajo, van a seguir el derecho mercantil. Dicha relación se regula por normas no laborales. Vale, aquí ha salido trabajos familiares de segundo grado. ¿Esto qué es? Pues esto podría incluir a parientes más lejanos, como tíos, primos, sobrinos u otros familiares no directos que participan en alguna capacidad dentro de la empresa. Esta participación puede abarcar diversas funciones y niveles de responsabilidad, desde roles operativos hasta posiciones ejecutivas o de ejecución. ¿Vale? Bueno, aquí antes nos ha salido que los funcionarios, consejeros, trabajadores a título de amistad siguen el derecho mercantil. ¿Y esto qué es? Pues es la rama del derecho privado que se encarga de regular las actividades entre los comerciantes, así como cada uno de los actos comerciales que se desprenden de las dinámicas de intercambio de bienes y servicios. También se le conoce como derecho comercial o derecho del comercio, es decir, otro tipo de reglas. Y regímenes laborales en la prestación de servicios que, si van a cumplir los requisitos, puede tratarse de relación especial regulada por su propia normativa. Se regulan por convenios propios. Esos son trabajos donde tienen convenios propios. Por ejemplo, son personales de alta dirección, empleados al servicio del hogar familiar, penados en las instituciones penitenciarias, médicos residentes, deportistas profesionales y artistas en espectáculos públicos, minusválidos en centros especiales de empleo, cualquier otro que sea así declarado por una ley. Y relación laboral ordinaria, y esta estará regulada por el derecho del trabajo. Es decir, hemos hablado de las que cumplen los requisitos en la prestación de servicios, ¿vale? Todas estas irán por el derecho del trabajo. Y ahora seguimos con fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Pues son el origen de las normas jurídicas e indican cuál de ellas ha de aplicarse en cada caso. Es decir, normas, ¿vale?, que te van a decir cuándo y dónde hay que aplicarlas. Hay una clasificación y estas pueden ser fuentes directas y fuentes indirectas.
Las fuentes directas pueden ser de origen interno, es decir, de origen nacional, u origen externo, de origen internacional. Y las fuentes indirectas, donde destacamos la jurisprudencia, que es el criterio que de forma reiterada mantiene el Tribunal Supremo en sus sentencias sobre un determinado asunto. Es decir, la jurisprudencia van a ser los jueces, la decisión del juez. Estas van a ayudar a interpretar y aplicar normas ante la aparición de disputas entre empresarios y trabajadores. Como aquí he indicado, jurisprudencia significa lo que dice el juez. Aquí he puesto dos esquemitas para un poco entender quiénes son los que mandan o qué normas básicas hay que seguir primero y qué después. Pues, por ejemplo, primero vamos a seguir la normativa que diga la jurisprudencia. Después nos vamos a regir por los principios generales del derecho laboral. Después, costumbre local y profesión, contrato de trabajo, convenios colectivos, reglamento y, como último, normas con rango de ley. En el siguiente, este es el que venía en el tema y por hacerlo un poco diferente, voy a decirlo también. En primer lugar, tenemos usos y costumbres. Después, contrato de trabajo, convenio colectivo, reglamento, normas con rango de ley, por ejemplo, decretos ley y decretos legislativos. Después encontraríamos las leyes, pueden ser la orgánica y la ordinaria. Después vamos a los tratados internacionales, constitución y, por último, derecho comunitario. Vale. En estas normas básicas vamos a seguir una serie de reglas. Por ejemplo, ninguna norma de rango inferior puede contradecir lo establecido en otra norma de rango superior. Es decir, primero manda la que va en un rango, la que tiene más importancia. Nunca va a ser menor que la que tenemos en un rango superior. A ver, ninguna norma de rango inferior puede contradecir lo establecido en una norma de rango superior. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Yo creo que se entiende bien. O sea, si abajo tenemos las que más importan y arriba las que menos, por así decirlo, siempre van a mandar las que beneficien al trabajador y las que mayor importancia tengan. Después, para derogar o modificar una norma es preciso hacerlo con otra que como mínimo tenga el mismo rango normativo y de fecha posterior. Es decir, no vamos a modificar una norma a no ser que pertenezca al mismo rango o que sea de fecha posterior. Es decir, una norma que salga a una fecha de la semana pasada manda sobre una que haya sobre 1990, por así decirlo. En el derecho del trabajo se matiza, puesto que las normas de rango inferior pueden mejorar las de rango superior, nunca empeorarlas. Es decir, siempre va a llevar razón el trabajador y siempre nos vamos a regir por las normas de rango inferior, que son las que más importan. Las de rango superior no pueden empeorar la situación. Vale, principios del derecho laboral. ¿Esto qué es? Pues tenemos algunos principios, como principio de norma mínima. ¿Esto qué es? Significa que las normas de rango superior determinan el contenido mínimo de la norma que la sigue, estableciendo unas condiciones de trabajo inderogables en perjuicio del trabajador. Por tanto, las normas laborales de inferior rango pueden establecer mejores condiciones de trabajo que la norma de superior rango, pero nunca empeorarlas. Esto ya lo hemos dicho. Y aquí he puesto un ejemplo para verlo mejor. Por ejemplo, imagina que la ley dice que los trabajadores deben tener un descanso de al menos 30 minutos.
Otras leyes pueden decir que puedes tener más tiempo, pero nunca menos de 30 minutos, ya que es lo establecido. Principio de norma más favorable. Cuando existan dos o más normas, cualquiera que sea su rango aplicable a su caso concreto, se aplicará la que, apreciada en su conjunto y cómputo anual, sea más favorable para el trabajador. Como he dicho antes, siempre se favorece al trabajador. Por ejemplo, si una ley dice que debes tener un día libre cada semana y otra dice que debes tener un día libre cada 2 semanas, se aplicará la primera, ya que es mejor para el trabajador. Seguimos con principio de irrenunciabilidad de derechos. Los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que tengan reconocidos en las normas legales y en los convenios colectivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que no puedes renunciar a tu derecho a recibir un salario mínimo, ya que es una protección que todos los trabajadores deben tener. Seguimos con principio de condición más beneficiosa. Las condiciones laborales que sean más beneficiosas, pactadas entre empresario y trabajadores o concedidas unilateralmente por el empresario, se mantendrán frente a los cambios normativos que puedan producirse. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, si tu jefe te da más días de vacaciones de los que la ley exige, esos días extra seguirán siendo tuyos, aunque la ley cambie, ¿vale? Si en una ley pone algo, pero tu jefe dice que te da más privilegio, que te da más libertad, tú hazle caso a tu jefe, no le hagas caso a la ley, ¿vale? Y por último, principio indubio pro operario en los tribunales. ¿Esto qué significa? Pues que en caso de duda sobre la aplicación de una norma, porque ésta sea ambigua o poco clara, la interpretación de la forma que resulte más beneficiosa será para el trabajador. Por ejemplo, si una ley tiene palabras confusas sobre cuántos días de enfermedad puedes tener, los jueces decidirán a favor del trabajador y permitirán más días si eso beneficia al empleado, ¿vale? El trabajador siempre tiene razón, por así decirlo. O de otra forma, es que el derecho del trabajador va a intentar siempre beneficiar a los empleados. Como pone aquí abajo, la norma más favorable hace referencia a unas normas y el principio de condición hace referencia a una condición de trabajo. Y por aquí ya hemos hecho un pequeño repasito a las relaciones laborales. Más adelante seguiremos con el demás temario. Si os gustan vídeos así, decírmelo y sigo grabando más. Un saludo.